Hola, espero que estés bien. Mi nombre es Rubén, soy profe de matemática y te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver operaciones combinadas o cálculos combinados con expresiones algebraicas fraccionarias. Vamos a hacer este ejercicio en donde puedes apreciar que dentro de los paréntesis tenemos una resta y luego tenemos una división. A simple vista parece muy complicado, pero vas a ver que a medida que lo vamos a ir resolviendo con los consejos que te voy a ir dando, este ejercicio va a ser mucho más fácil de lo que parece. Por supuesto, todo esto lo vamos a ir haciendo paso por paso. Te recomiendo que te quedes hasta el final, porque en el final lo vamos a escribir al resultado en forma factorizada, en forma polinómica y vamos a restringir el dominio, es decir, vamos a sacar los valores para los que X no puede pertenecer. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir es, para esta clase de ejercicio tenés que tener muy en claro, sobre todo los casos de factoreo, igual que Gauss, igual que la fórmula resolvente o Bhaskara, y además también tenés que saber todas las operaciones de expresiones algebraicas fraccionarias, es decir, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Si vos, por esas casualidades, querés reforzar algunos de esos contenidos, te dejo en la descripción del video la lista de reproducción de factorización y de expresiones algebraicas fraccionarias. Igualmente, a medida que vamos trabajando con este ejercicio, vamos a ir explicando lo que estamos haciendo, ¿sí? Siempre paso a paso, acordate. Lo primero que vamos a hacer va a ser factorizar todo lo que puedas factorizar. Entonces, vamos a comenzar a hacer eso, vamos a comenzar a factorizar. Vamos con lo que tengo dentro del paréntesis. En el 5 no puedo hacer nada y x menos 3 tampoco. Menos. Vamos ahora con el numerador. Fíjate, tengo 4x más 19. Yo podría sospechar que podría ser factor común, pero no hay ningún factor común entre 4 y 19. Así que lo voy a tener que dejar de la misma manera. Hasta ahí parece fácil, ¿no? No hicimos absolutamente nada. Vamos ahora a trabajar con el denominador. Tengo dos términos, podría sospechar que es una diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿Qué te dice la diferencia de cuadrados? Si vos tenés dos términos que están elevados al cuadrado y hay una resta, entonces esto lo podés escribir como la resta o la suma de las bases multiplicadas entre sí. Bien, fíjate, tengo x cuadrado menos 9. Para que esto se parezca a esto, el 9 tengo que convertirlo en un exponente cuadrático. Es decir, que yo puedo escribir x cuadrado menos 3 al cuadrado. Una vez que yo tengo esto, ¿qué puedo hacer? Puedo escribirlo de esta forma. Es decir, tomo las bases, esto va a ser a, esto va a ser b, por lo tanto, esto me va a quedar con x menos 3 por x más 3. Es decir, que me queda x menos 3 por x más 3. Bien, y cerramos el paréntesis. Dividido. Vamos ahora con la otra expresión. Voy a sacar factor común 3. Mira, vamos a hacerlo acá. 3x cuadrado menos 24x más 48. Así ya pasamos directamente después el resultado de lo que nos da. Saco factor común 3. O sea que nos queda 3x cuadrado dividido 3, me queda x cuadrado. Menos 24 dividido 3, eso me queda 8x. Más 48 dividido 3, eso me queda 16. Ahora, mucho cuidado acá, porque acá podés seguir factorizando, ¿sí? Dentro del paréntesis. Vos acá tenés dos alternativas. Podés usar la fórmula resolvente o podés usar trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Qué nos dice el trinomio cuadrado perfecto? Acordate que viene del cuadrado un binomio, es decir, a más o menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 más o menos, ¿no? Por a por b más b al cuadrado. Es decir, que si yo tengo esta expresión que está acá, que equivale a esto, si coincide todo, voy a poder escribirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar los dos términos que pueden llegar a estar elevados al cuadrado. Uno es este, evidentemente, y el otro, ¿cuál va a ser?
Voy a sospechar que el 16, ¿sí? Vamos a aplicar la raíz cuadrada y lo mismo con el otro, ¿sí? Simplifico, o sea que acá me queda x y raíz cuadrada de 16 me queda 4. ¿Qué me queda ahora por hacer para comprobar que esto es igual a esto? Es verificar este término que yo tengo acá. El 2 por x por el otro valor que yo tenía elevado al cuadrado. Lo resuelvo, 2 por 4, 8x. ¿Coincide con este? Sí, perfecto. Entonces yo lo voy a poder escribir de esta manera y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Entonces dijimos 3 por las raíces que yo tenía eran x y 4, todo elevado al cuadrado. ¿Pero qué signo le pongo acá? Más o menos. Ese signo va a depender del signo que vos verificaste. Es decir, como tiene un signo negativo, acá ponemos negativo. Por lo tanto, todo esto es equivalente a esto. Vamos a reescribir eso, ¿sí? Es decir, que me queda 3 por x menos 4 elevado al cuadrado. Vamos a ver qué podemos hacer ahora en el denominador. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias, o también puedes hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Si yo miro el denominador, tengo x en los dos términos, así que saco factor común x. X cuadrado dividido x, resto los exponentes, o sea que me queda x. Menos 3x dividido x, me queda 3. Bien, ya tengo todo factorizado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer esta resta, ¿sí? Bien, vamos a hacerla acá abajo, mirá. Recordá que en la descripción tenés bien explicado cómo se restan y suman expresiones algebraicas, ¿sí? Bien, como tienen distinto denominador, lo que yo voy a hacer, voy a sacar el denominador común entre x menos 3 y esta multiplicación. El común denominador van a ser los que se repiten y los que no se repiten. El que se repite, x menos 3, por el que no se repite, x más 3. Bien, y ahora empezamos a hacer la regla práctica. Yo tengo todo este común denominador y lo divido por esto. Fíjate, estoy haciendo esto, mirá. X menos 3 por x más 3 dividido x menos 3. ¿Qué puedo hacer yo? Simplificarlo, o sea que el resultado es x más 3. Dicho de otra manera, yo tengo todo esto y le saco x menos 3, ¿qué me queda? X más 3. Ese resultado lo multiplico por el numerador. Es decir, que me queda 5 por x más 3. Menos, si yo tengo todo esto y lo divido por esto, ¿qué me queda? Me queda 1 por 4x más 19, me queda 4x más 19. Bien, pero acá tenés que tener algo muy, pero muy importante. Fíjate, este signo negativo está separando los dos términos. Bien, pero cuando vos lo juntás en una sola línea de fracción, este signo negativo te dice que vas a restar a toda la expresión. Entonces tenemos que poner sí o sí paréntesis, ¿bien? Porque este signo te va a cambiar todo lo que tenés acá adentro, ¿bien? Ahora vamos a ver eso. Vamos a hacer ahora la división. Mirá, si nosotros refrescamos un poquito la memoria, lo que hacemos en la división la convertimos en multiplicación. ¿Y cómo hacemos eso? Pasamos el denominador al numerador y el numerador al denominador. Es decir, que te va a quedar x por x menos 3, todo sobre 3 por x menos 4. Todo elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar. Dijimos que tenemos que sacar los paréntesis. Acá puedo hacer distributiva, ¿sí? 5 por x me queda 5x, más 5 por 3, 15. Y acá, ojo, porque vos vas a hacer distributiva con este signo negativo. 4x es positivo, o sea que te quedan menos por más menos 4x, menos por más menos 19. Bien, ahora ¿qué hacemos? Copiamos el resto porque no voy a poder hacer nada. Es decir, que te queda x menos 3 por x más 3 por x menos 3 y en el denominador 3 por x menos 4, todo elevado al cuadrado. ¿Bien? Próximo paso que vamos a hacer,
Mirá, vamos a poder seguir trabajando acá. ¿Por qué? Porque tengo x con x, las voy a poder agrupar, y tengo términos sin x con términos sin x. Entonces, esto te va a quedar de la siguiente manera. Vamos a continuarlo acá arriba, porque si bien el ejercicio es largo, te lo estoy haciendo paso por paso, ¿sí? Y la pizarra no es muy grande que digamos. Entonces, dijimos, vamos a agrupar. Mirá, 5x menos 4x te queda una x. Bien, ahora vamos a agrupar los que tengo redondeado en azul. 15 menos 19, eso te queda menos 4. Bien, y fíjate que ahí agrupamos el numerador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar todo nuevamente para poder ver si puedo simplificar algo y luego hacer la multiplicación, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a simplificar. Tenés x menos 3 y tenés x menos 3. Se te va. Fuiste. Bien, bueno, ahora x menos 4 y tenés x menos 4 elevado al cuadrado. Fíjate que esto, lo que vos tenés acá, esto, es lo mismo que escribirlo de esta manera. X menos 4 por x menos 4. 2 veces la base, porque estás elevado al cuadrado. Es decir, que si vos simplificás esto, lo podés simplificar con esto, si lo querés hacer de esta manera, o como tenés 2, se te va este 2, ¿bien? Y te queda solamente esta expresión, ¿bien? ¿Podemos simplificar algo más? No. Vamos a pasar a limpio para poder terminar de multiplicar, ¿sí? Esto te queda. Acá no te quedó nada, como acá hay una división, te queda un 1. ¿Bien? Sobre x más 3. Acá ya no pongo el paréntesis porque no es necesario, ¿sí? Por, en este numerador que te quedó, la x solamente. Y en el denominador que te quedó 3 por x menos 4. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Multiplicamos como hoy te dije. Numerador con numerador. 1 por x nos queda x. En el denominador, x más 3 por 3 por x menos 4. Como tengo un solo número, lo voy a poner adelante. Por x más 3 por x menos 4. Acá es indistinto el orden porque se cumple la propiedad conmutativa, ¿sí? Bien. Y acá viene algo que esto lo tenés que charlar con tu profe. Este sería el resultado final. Pero muchas veces te piden que esto lo dejes expresado en forma polinómica. Entonces vamos a hacer esto. Mira, esta es una opción. Pero antes de pasarlo a forma polinómica, tenés que terminar este ejercicio. ¿Por qué? Porque vos tenés que restringir el dominio. Es decir, tenés que decir en el ejercicio qué valores x nunca puede tomar. ¿Y cuáles van a ser esos valores? X va a ser distinto a lo que te haga 0 el denominador. En este término, el que te hace 0 al denominador es el 3. ¿Por qué? Porque 3 menos 3 te hace 0. O sea, un valor nunca va a poder ser 3. Otro valor, ¿cuál va a poder ser? El resultado de esta diferencia de cuadrado, que era x menos 3 por x más 3. Sí, el 3 ya lo tengo acá, pero también ahora el menos 3, porque menos 3 más 3 te hace 0 esto. O sea que menos 3 también es un valor que no puede tomar. Y ahora vamos a trabajar con este divisor que lamentablemente lo borré, pero necesitamos también sacar para qué valores no puede tomar. Fíjate, de x cuadrado menos 3x habíamos sacado factor común x. O sea que te queda x menos 3. Bien, ¿qué te hace 0 esta multiplicación? Que este valor sea 0, o sea que el 0 no puede ser, y que este valor sea el 3. 3 menos 3, 0. Ya lo tengo acá, ¿sí? Bien, pero después dimos vuelta al divisor, ¿sí? Y me quedó lo que tenía en el numerador en el denominador. Entonces, de acá me tengo que fijar qué valor me hace 0 esto. ¿Y cuánto tendría que valer la x acá para que me haga 0? 4, porque 4 menos 4 es 0, ¿sí? O sea que el otro valor es 4. Por lo tanto, ahí estaría terminado el ejercicio si te lo piden en forma factorizada. Pero si te lo piden en forma polinómica, ¿qué vas a hacer? Simplemente la distributiva en el denominador, porque en el numerador no puedes hacer nada. Y ojo cómo vas a hacer esto, porque mira, vos tenés numerador x. ¿Qué vas a hacer en el denominador? Tenés que hacer la distributiva y no te tiene que quedar nada multiplicando, ¿sí? Entonces vamos a hacer propiedad distributiva, pero mucho cuidado, porque este 3 tenés que multiplicarlo acá y acá. Con este no, lo multiplicamos este 3 por esto, ¿sí? O podés hacer la distributiva de esto, 2 paréntesis, y al resultado multiplicarlo por 3. De cualquier manera está bien. Lo que nunca podés hacer es el 3 multiplicarlo por todo. O todo esto multiplicado por todo esto. No.
va por pasos, ¿sí? Entonces, esto te va a quedar 3 por x, 3x. Más por más, 3 por 3, 9. ¿Bien? Todo multiplicado por x menos 4. Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la otra propiedad distributiva. Este por este por este, este por este y por este. ¿Bien? O sea que esto te va a quedar x en el numerador. Y en el denominador te va a quedar 3x por x, te queda 3x cuadrado. Más por menos, 3 por 4, 12x. Vamos con el otro ahora. Más por más, 9 por x, 9x. Más por menos, 9 por 4, 36. Y por último, ¿qué hago? Me fijo que puedo agrupar. Fíjate, acá y acá tienen x, así que lo vamos a agrupar. Es decir, que te va a quedar x y en el denominador 3x cuadrado menos 2x más 9, eso te queda 3x menos 36. Y ese es el resultado final si te lo piden en forma polinómica. Bien, si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te invito a que te suscribas al canal. Si querés hacer una donación o una colaboración, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.